How did he do it? What was his childhood like? There's something real dark about you, Eddie Kane. Just go slow and steady. Take your time, sweet boy. Todo comienza conociendo a Edward Hain, más conocido como Eddie o Eden, un hombre con un comportamiento extraño desde que era niño. Una tarde se cuela en casa de su vecino y los observa mientras están en traje de baño. Cuando lo descubren, logra escapar antes de que alguien lo reconozca. De vuelta en casa, toma el sostén de su madre y comienza a tocar el ganso, haciendo ruidos que captan la atención de ella. Su madre, al escucharlo, lo reprende recitando un versículo de la Biblia y le advierte que no se involucre con mujeres, ya que es un pecado. Al día siguiente, Eddie se encuentra con una amiga, Adeline, quien le muestra fotografías de cadáveres de la guerra nazi. Las imágenes, llenas de cuerpos sin vida, junto con cómics sobre una mujer llamada Ilsa, impactan profundamente a Eddie, tanto que decide leerlos obsesivamente esa misma noche. A la mañana siguiente, su hermano mayor, Henry, le confiesa que está enamorado de una mujer. Eddie le responde que no puede tener una relación debido a la religión que rige a la familia. Henry, molesto, le dice que esas reglas no son para él, que su madre está loca y que Eddie debería elegir su propio camino. Estas palabras enfurecen a Eddie, quien impulsa a Henry con un trozo de leña, creyendo que lo ha matado. Sin embargo, Henry se despierta y se retracta de lo que dijo sobre su madre, pero al día siguiente, cuando Eddie regresa a la granja, encuentra a su hermano muerto. Todo lo que pensó que era un simple malentendido era real. Desesperado y sin saber qué hacer, decide prender fuego al granero para encubrir la muerte. La policía y los vecinos acuden a ayudar y el incidente pasa desapercibido. El golpe es devastador para la familia. La madre de Eddie no puede soportar el dolor de perder un hijo y su salud comienza a deteriorarse. Eddie asume entonces el papel de cuidarla. Unos días después, su madre se levanta para cobrar una deuda a un vecino por el cultivo de su tierra. En medio de una discusión familiar, ella intenta restablecer el orden de una manera extraña. Cada palabra que pronuncia despierta recuerdos en Eddie hasta que, de repente, cae sin vida. Después del funeral y el duelo, Eddie intenta reponerse, sabiendo que la vida debe continuar y vuelve a trabajar en su granja. Sin embargo, por la noche, la soledad lo consume. Una de esas noches, se viste con la ropa de su madre y repite sus extraños hábitos hasta que escucha una voz, la de ella, susurrándole que puede traerla de vuelta. Impulsado por esta obsesión, Eddie corre al cementerio donde yace su madre y comienza a leer pasajes de la Biblia sobre su tumba. Entre lágrimas y delirio, comienza a profanar el lugar de entierro. Entonces, la voz de su madre le ordena hacer algo aún más inquietante: desenterrar el cadáver que está a su lado. Sin pensarlo, Eddie obedece, lleva el cuerpo a casa y con eso sella el comienzo de una espiral aún más oscura. Al día siguiente, Eddie comienza a tener visiones inquietantes: judíos que escapan de soldados justo enfrente de su casa. Se une a ellos convencido de que lo han descubierto y que en realidad lo están persiguiendo, pero no es más que una alucinación causada por su esquizofrenia. ¿De dónde viene esta oscuridad? La infancia de Eddie explica mucho. Nació en Wisconsin en 1906. En la escuela le enseñaron sobre las guerras y desde joven le fascinaron los cómics macabros de cabezas cortadas y las revistas de crímenes. De adulto, los cómics que le dio Adeline se convirtieron en desencadenantes de su enfermedad. No solo comenzó a profanar cadáveres, sino también a quitarles la piel, imitando a Ilsa, la villana de sus cómics favoritos. Con esa piel, fabrica máscaras y sillas. Ahora Eddie lleva una vida aparentemente más tranquila, aunque en el fondo sabe que necesita una mujer que lo ayude con las tareas del hogar, ya que vive en completo desorden. Una noche va a patinar con Adeline. Hablan durante mucho tiempo hasta que llegan al tema de los crímenes. Para ella es un tema de estudio, para él una oscura fascinación. Impulsivamente, Eddie confiesa que ha hecho cosas inspiradas en los cómics de Ilsa. Ella no le cree, pero accede a ir a su casa para verlo por sí misma. Al llegar, encuentra un caos total y lo anima a ser más organizado. Mientras ella limpia la cocina, Eddie le declara su amor y le pide que sea su novia. Ella acepta encantada, convencida de que por fin alguien la entiende. Más tarde suben a la habitación de la madre de Eddie. En el camino, Adeline nota algo perturbador: una silla con piel humana. Desconcertada, entra en la habitación y se encuentra con el cuerpo en descomposición de su madre. Eddie insiste en que solo está dormida y que Adeline está siendo grosera con ella. Horrorizada, Adeline huye de la casa.
Eddie, enojado, comienza a discutir con su madre muerta, ya que en su mente ella sigue viva, y lo reprende por involucrarse con mujeres, recordándole que son un pecado. Desesperado, va a un bar, imaginando que está en una fiesta como en sus cómics. De repente, saca un arma y dispara a la mujer que atiende el lugar. Luego se lleva el cuerpo a casa. A la mañana siguiente, la policía investiga el bar y un testigo afirma haber visto la camioneta de Eddie. Con el paso de los años, su historia llega a Hollywood. Allí conocemos a Anthony, un talentoso actor que interpreta el papel de Ed Hay, y a Alfred Hitchcock, el guionista de la película inspirada en Eddie. Recorriendo los sets, llegan a la casa de Eddie tal como fue encontrada, mostrando la crueldad en cada pasillo. Cuando se estrena la película, las imágenes son tan impactantes que el público abandona las salas, volviendo a la vida de Eddie después del crimen en el bar. La policía visita su casa, pero él está vestido con la ropa y la piel de su madre, limpiando compulsivamente. Cuando abre la puerta, se cambia rápidamente para dar una declaración. Niega haber estado en el bar y logra convencerlos con sus palabras. Poco después, se encuentra con Adeline, quien se disculpa por haber dejado su casa tan abruptamente. Eddie se culpa a sí mismo y promete que su madre será más amable. Intrigada, ella le muestra fotos de un hombre transexual que cambió de género. Eso enciende la imaginación de Eddie, y esa noche roba un cadáver en busca de un anillo para proponerle matrimonio a Adeline. Días después, en una escena romántica, Eddie la sorprende con la propuesta. Nervioso, en medio del cementerio, le pide que sea su esposa. Ella, conmocionada, termina aceptando. Justo allí están a punto de tener relaciones sexuales, pero Eddie se detiene porque su madre le enseñó que la fornicación trae hijos. Adeline le dice que puede ayudarlo. Lo lleva a un orfanato donde consigue un pequeño trabajo de niñera para ver si puede establecer un vínculo con los niños. Eddie intenta parecer amable y lleva a los niños a su casa, donde realiza trucos de magia para ellos usando cráneos y huesos. Se aburren. Entonces, buscando impresionar, se pone una piel de mujer, aterrorizándolos. Al devolverlos a sus casas, los padres lo confrontan, pero él se defiende diciendo que solo intentaba entretenerlos. Poco después, aparece la niñera original a la que Eddie había reemplazado la noche anterior. Esa misma noche, Eddie la secuestra. Días después, anuncia emocionado que está listo para ser padre. Adeline, encantada, acepta huir con él, aunque su familia se opone. Ahora que viven juntos, mientras ella limpia la cocina, Eddie sale a cazar para la cena. Curiosa, Adeline entra en la habitación de la madre de Eddie y lo encuentra a él usando la máscara hecha con su rostro. Volviendo al presente, Anthony, el actor que interpretó a Eddie, se siente frustrado. Hollywood solo lo reconoce por ese papel y nadie más lo contrata. Su única opción es una secuela, aunque le desagrada. Alfred, el guionista, también se enfrenta a críticas. Sus colegas le dicen que ese tipo de terror ya no vende, que la tendencia ahora es el terror sexual. Él se niega, pero después de ver una película de ese género con su esposa, entiende que el público ha cambiado. Mientras tanto, Eddie sigue hundiéndose. Después de secuestrar a la niñera, la culpa por arruinar su boda lo lleva a un punto de locura. Junto con su madre muerta, comienza a torturarla hasta que la mata. Al día siguiente, Adeline entra en la habitación de la madre de Eddie. Según la historia real, al descubrir el cadáver en descomposición, huye aterrorizada hacia el bosque. Más tarde se encuentran y discuten lo sucedido. Adeline, todavía aterrorizada, le pide a Eddie que sea honesto y explique por qué conserva el cadáver de su madre. Eddie responde fríamente que el cuerpo en realidad no es el de su madre, sino el de otra mujer que desenterró y que el espíritu de su madre habita ese cuerpo. En los días siguientes, Bernice Warden, una mujer que dirigía una tienda local, aparece en la vida de Eddie. Un día, él entra en la tienda y la encuentra visiblemente deprimida. Impulsado por la curiosidad, decide invitarla a cenar. Durante la cena, hablan tanto que ella recuerda un antiguo amor juvenil. Eddie, por su parte, se obsesiona con el busto de la mujer hasta el punto de pedirle que le preste su sostén para probárselo. Por la noche, ambos van a patinar y después de compartir un poco de vino, terminan teniendo relaciones íntimas. Después de ese encuentro, Bernice le pide a Eddie que se mude a vivir con ella. Confundido, va a contárselo a su madre, pero ella lo reprende severamente, asegurándole que esa mujer es el diablo, o una palabra similar que encaje en el contexto de su moralismo, con una enfermedad venérea y no es más que la prostituta del pueblo, o una palabra similar que encaje en el contexto de su moralismo. A la mañana siguiente, Eddie visita a Bernice en su tienda. Ella lo sorprende con el almuerzo y le regala varios de sus sostenes favoritos. Sin embargo, Eddie, dominado por las palabras de su madre, le dice que no puede seguir con ella porque
porque su cuerpo ya le ha transmitido la enfermedad. Con el vínculo roto y su mente distorsionada, compra una pistola al salir y le dispara a muerte. Esa misma noche, Eddie busca a Adeline para confesarle lo sucedido. Le dice que hizo algo terrible y teme que ella lo juzgue o lo abandone. Sin embargo, Adeline no muestra miedo. Simplemente pregunta si la víctima intentó resistirse. Eddie le muestra entonces el cadáver de una persona cortada casi por la mitad. Años después, en Texas, conocemos a Toby, un hombre fascinado por la historia de Eddie Hearn. Su obsesión lo lleva a crear una película inspirada en su vida, que titularía La Masacre de Texas, The Texas Chainsaw Massacre. En 1973, Toby logra filmar su proyecto, convirtiendo la macabra realidad que había marcado la vida de Eddie en cine. Volviendo a Eddie y Adeline, ella le dice que pronto se mudará a Nueva York y que si encuentra trabajo, le gustaría que él se mudara con ella. A Eddie le gusta la idea, ya que él también había pensado en dejar el pueblo en algún momento de su vida. En ese momento, Adeline le da un regalo, unos libros que sabe que él ama. Después de eso, Eddie la lleva a su casa, con la intención de tener relaciones sexuales, pero Adeline lo detiene. Ella le dice que no puede decidir por los dos y enfatiza que por ahora no está lista para la intimidad, y mucho menos para convertirse en su esposa. La negativa enfurece a Eddie. Ella, con un tono entre irónico y duro, le dice que busque a otra persona que no le responda, una mujer muerta. Mousy por esta idea, ambos van al cementerio en busca de un cadáver fresco para que Eddie pueda satisfacer sus impulsos. Al día siguiente, con el cuerpo en su poder, Eddie comienza a excitarse hasta que tiene sexo con el cadáver de una vecina. Mientras tanto, Adeline, ahora instalada en Nueva York, intenta encontrar trabajo como fotógrafa. Sin embargo, es rechazada tan pronto como los empleadores ven la inquietante foto que presenta. Sin un centavo y perdida en una ciudad enorme, decide regresar a casa. Al llegar, le dice a su madre que fracasó en la ciudad, pero en un giro inesperado, su madre revela algo doloroso. Cuando estaba embarazada de Adeline, trató de abortar tirándose por las escaleras varias veces. También le dice que encuentre un marido que la aguante porque si te vas una vez, no puedes volver cuando quieras. Picada por esas palabras, Adeline decide volver con Eddie, lista para complacerlo esta vez. Sin embargo, en el momento en que él la toca, él dice fríamente: ¿estás caliente? Luego la mete en una bañera llena de agua helada. Al día siguiente, Frank, el hijo de Venice, llega al almacén de su madre y lo encuentra completamente vacío. Inmediatamente teme lo peor cuando descubre una gran mancha de sangre en la pared. Desesperado comienza a buscar pistas y encuentra una caja de regalo entre los estantes con el nombre de Eddie, la misma que su madre había mencionado. Con esa evidencia, Frank va al sheriff y juntos se dirigen a la casa de Eddie. Allí descubren lo inimaginable, una escena macabra con muebles tapizados en piel humana, lámparas hechas con cabezas y restos humanos esparcidos por varias habitaciones. La escena es desgarradora. La policía comienza a registrar cada rincón de la residencia mientras los forenses fotografían y recogen pruebas. Cuando Eddie regresa a casa, se sorprende al ver a tanta gente dentro de su residencia. No entiende lo que está pasando hasta que ve los uniformes y las miradas de horror. En ese mismo momento, Frank encuentra a su madre decapitada y cortada por la mitad. El dolor lo desgarra y un grito de furia resuena por toda la casa. Fuera de control, intenta tomar la justicia por su propia mano, pero Eddie es detenido. Más tarde, después de registrar completamente la casa, los forenses recogen los restos de las víctimas y trabajan en la reconstrucción del cuerpo de Venice para devolverlo a su familia. A la mañana siguiente, las investigaciones señalan a Adeline como posible cómplice de Eddie. Sin embargo, ella se distancia de toda responsabilidad, alegando que apenas lo conocía y negando cualquier implicación en sus crímenes. Mientras tanto, en la comisaría, Eddie declara que todo es un malentendido. Confiesa que solía desenterrar cadáveres del cementerio, pero niega haber asesinado a muchas personas. Incluso afirma no recordar nada sobre la muerte de Venice. Un día después, durante una misa en memoria de Venice, Frank permanece devastado por la pérdida. El sheriff, conmovido por su dolor, lo invita a un almuerzo de acción de gracias para tratar de consolarlo, aunque el vacío y la furia en el corazón de Frank no pueden extinguirse. Un tiempo después, Frank decide demandar a Eddie para quedarse con su granja. Está convencido de que, dado que Eddie fue declarado mentalmente incompetente y permaneció en un manicomio en lugar de una prisión, es mejor tomar la propiedad
propiedad para compensar parcialmente el daño sufrido y obtener una restitución. Con la demanda ganada, Frank toma todos los bienes de Eddie y convierte la casa en un espectáculo público, exhibiendo lo que una vez fue el macabro hogar de los crímenes. El dinero recaudado es donado a una organización benéfica en memoria de su madre. Sin embargo, al regresar de un evento que promocionaba una subasta, Frank recibe la noticia de que la casa de Eddie ha sido incendiada. Lo único que sobrevive entre las cenizas es la vieja camioneta de Eddie Jean. Mientras tanto, en el manicomio, Eddie parece adaptarse a su nueva vida. Un día, una enfermera le da una parte de las ganancias obtenidas de la exposición de su casa, y Eddie le pide que compre 3 radios. Una de ellas está destinada a Ilsen, la mujer que había sido su inspiración. Cuando ella recibe el regalo, la enciende y se comunica con él. Eddie, emocionado, confiesa ser su admirador más ferviente, pero la conversación lo golpea duramente. Ilsen le asegura que todo lo que pensó que vio de ella era una farsa, que fue utilizada como una imagen y que nada de eso era real. Aún así, le aconseja que no deje que nadie lo llame monstruo, ya que en el fondo sigue siendo un ser humano. Después de esa charla, Eddie se hunde en la desesperación, sin encontrar consuelo por lo que ha hecho y por los recuerdos de sus víctimas. Abrumada por la culpa, Ilsen termina quitándose la vida. Por otro lado, la segunda radio llega a Cristina, una persona transexual a la que Eddie idolatraba. En sus conversaciones, Eddie confiesa sus intentos de convertirse en mujer, incluso contando los métodos extremos que utilizó para modificar su cuerpo. Cristina, sorprendida, lo confronta. Le dice que tal vez nunca fue una mujer, sino un cinéfilo obsesionado que eroticizó la figura femenina para apropiarse de ella, algo muy diferente a ser transexual. Confundido y frustrado, Eddie se despide, inseguro de qué hacer con su identidad o su vida. En medio de su confusión, conoce a una nueva enfermera con un carácter fuerte. Mediante la complicidad de otro trabajador del centro, logra matarla. Sin embargo, al día siguiente, la ve caminando por los pasillos del manicomio como si nada hubiera pasado. Aturdido, escucha al doctor explicar la verdad. Todo lo que había experimentado allí, las conversaciones por radio con Ilsene y Cristina, e incluso el asesinato de la enfermera, era producto de su mente enferma. En realidad, él mismo creó esas voces y escenas. El diagnóstico es claro: esquizofrenia. El doctor le receta medicamentos para controlar las alucinaciones y le explica que su percepción de 2 realidades simultáneamente es una consecuencia de su enfermedad. Eddie, resignado, acepta el tratamiento y comienza una nueva fase dentro del manicomio, donde su propia mente se ha convertido en su mayor prisión. Años después conocemos a Teddy, un hombre perturbado que, tras obsesionarse con la historia de Eddie Jean, intenta imitarlo cometiendo crímenes atroces contra sus víctimas. El FBI comienza a investigarlo para detenerlo antes de que se convierta en una amenaza mayor. Para ello, estudian el comportamiento de Teddy junto con otros individuos que también se consideran seguidores de Eddie Jean, tratando de comprender cómo funciona la mente de alguien capaz de tales actos. En esa búsqueda llegan al propio Eddie, que todavía vive en el manicomio. Allí confiesa que hizo cosas terribles en el pasado, que no todas las víctimas murieron por sus manos, pero reconoce plenamente que lo que hizo estuvo mal. Por otro lado, aparece Richard Peak, otro de sus seguidores, un hombre con una mente perturbada que idolatra a Eddie. Fascinado, decide escribir una carta a su ídolo. Cuando Eddie la recibe, se siente descorazonado. Se da cuenta de que su oscuro ejemplo inspiró a otras personas con enfermedades mentales a continuar su legado. En la carta, Richard le dice que hay un chico llamado Teddy que planea masacrar a más personas. Con esta información, Eddie comprende que quizás por primera vez en su vida puede hacer lo correcto. Contacta a la policía y les da el nombre de Teddy. Gracias a su testimonio, el asesino es finalmente capturado y mostrado en las noticias. Eddie experimenta una extraña felicidad, convencido de que por fin hizo algo bueno, pero esa alegría es efímera. Su enfermera le da la devastadora noticia: tiene cáncer de pulmón en etapa 4 y solo le quedan unos pocos meses de vida. Desolado, intenta asimilar su final. Una mañana recibe una visita inesperada de Adeline. Eddie, herido, le pregunta por qué ella negó conocerlo en su momento, algo que lo hirió profundamente. Ella entonces revela la verdad. Ella también padece una enfermedad mental similar a la esquizofrenia. Leer sobre la historia de Eddie desencadenó sus propios episodios y le muestra una lista de personas que según sus delirios debe matar. Eddie, sorprendido y entristecido, le dice que no quiere que siga ese camino. Antes de irse, ella le confiesa que lo ama. Poco después, en la sala común del manicomio, muere, víctima de su enfermedad. Al despertar en el más allá, Eddie se encuentra con su madre. Ella lo recibe con ternura y le dice que está orgullosa de él, que nunca fue como lo retrataron las películas, porque en el fondo solo
solo era un ser humano enfermo. Finalmente lo abraza y le susurra: solo una madre podría amar de verdad.